Buenas noches, esta es mi presentación para mi actividad sustitutiva de la rotación. Vamos a hablar sobre el síndrome de ovario metabólico poliendocrino, antes llamado síndrome de ovario poliquístico. Mi nombre es Italia Garza y soy estudiante del 9º semestre de la Universidad Autónoma de Durango en la carrera de Medicina Mixta Virtual. Bueno, como contenido vamos a ver la introducción, epidemiología, etiología, factores de riesgo, fisiopatología, cuadro clínico. Vamos a ver una breve historia clínica y las complicaciones, pronóstico, prevención y conclusiones. El síndrome ovárico poliendocrino metabólico no solamente es una enfermedad. Vamos a decir que cuando hablamos de la salud hormonal femenina, frecuentemente cometemos el error de mirar los órganos de forma aislada, pensando que los ovarios solamente se ven en la reproducción y que el metabolismo es un asunto de la nutrición, cuando el cuerpo no solamente se maneja independiente, se maneja en relaciones interconectadas. Hoy vamos a hablar del síndrome de ovario poliendocrino metabólico, que más que una afección ginecológica, este síndrome representa una tormenta perfecta donde se van a cruzar la endocrinología, la ginecología y el metabolismo. Y no vamos a estar ante un problema que se limita solamente a la presencia de quistes o irregularidades menstruales, sino que estamos ante una disfunción sistémica que se va a caracterizar por resistencia a la insulina, hiperandrogenismo y alteraciones en el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. El término evolucionó de síndrome de ovario poliquístico a síndrome de ovárico poliendocrino metabólico porque el problema no nace en los ovarios, sino en una profunda alteración metabólica que se desencadena por un fallo hormonal sistémico. La epidemiología, pues se conoce, esta enfermedad o este síndrome se conoce como la patología endocrina más común en mujeres en edad reproductiva. En México tenemos que entre 8 y 10 millones de mujeres en edad reproductiva lo padecen, que vienen siendo aproximadamente el 22% de la población total. Y en el mundo son 170 millones de mujeres. La etiología, pues no existe como tal un gen o una etiología solamente que nos va a provocar el síndrome ovárico poliendocrino metabólico, sino que van a ser la suma de ciertos factores, como por ejemplo la predisposición genética, que principalmente si hay antecedentes familiares de síndrome de ovario poliquístico, diabetes mellitus tipo 2 o irregularidades menstruales, principalmente en las hermanas o en la madre. También vamos a ver que la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia va a afectar al 60% de las pacientes con sobrepeso u obesidad, ya que pues la resistencia a la insulina es un exceso de insulina, que va a estimular directamente las células teca en el ovario, y estas van a producir más testosterona y va a frenar la producción de la proteína transportadora de hormonas sexuales en el hígado, dejando más testosterona libre y pues activa en el cuerpo, ¿no? También va a haber también por una disfunción neuroendocrina podemos tener el síndrome de ovario poliquístico, donde el hipotálamo va a liberar la hormona liberadora de gonadotropina muy rápido, y esto va a hacer que la hipófisis produzca un exceso de la hormona luteinizante y va obviamente a disminuir la folículo estimulante. Se va a producir un exceso de la hormona luteinizante y va a resultar en una insuficiencia de la folículoestimulante, válgame la redundancia, y esto va a hacer que los folículos ováricos no vayan a lograr la maduración para la ovulación, y esto va a resultar en una acumulación en el ovario produciendo más andrógenos, que es lo que no queremos, que es lo que nos hace presentar este síndrome. También la epigenética, o sea, en un ambiente uterino que ha tenido exposición a niveles altos de andrógenos e insulina y el estilo de vida de la madre, como el sedentarismo, las dietas ricas en azúcares refinadas, en grasas trans, el estrés crónico, todo esto va a empeorar drásticamente la resistencia a la insulina y nos va a hacer que probablemente tengamos un síndrome de ovario poliquístico, o sea, hay una probabilidad muy, muy alta. Los factores de riesgo van a ser principalmente 8. Los antecedentes heredofamiliares de síndrome de ovario poliquístico, como dije anteriormente, principalmente en hermanas o madre, esto va a aumentar la probabilidad de tener el síndrome en un 30 a 50%. El exceso de andrógenos,
como la testosterona, como lo que mencionamos hace un momento, que hay antecedentes heredofamiliares de síndrome metabólico, como la diabetes mellitus tipo 2, la resistencia a la insulina o enfermedades cardiovasculares, que la paciente tenga sobrepeso u obesidad. Esto es súper importante porque es el factor de riesgo que, junto con los antecedentes familiares de SOP, vamos a tener que en un 38 a 88% de las pacientes van a desarrollar la resistencia a la insulina, y como ya hemos estado platicando un poquito, este es un potente amplificador para la conversión periférica de andrógenos a estrógenos. Ahorita vamos un poquito a la fisiopatología. La exposición a disruptores endocrinos, como por ejemplo los químicos ambientales, como el bisfenol A o los BPA, que estos van a bloquear las hormonas naturales del cuerpo, interfiriendo en la esteroidogénesis normal. El sedentarismo, la dieta rica en azúcares, como ya lo mencionamos, y el vínculo paterno, porque si el padre tiene alopecia androgénica temprana, es decir, antes de los 30 años, es un síntoma muy similar, o su fisiopatología es muy característica o muy similar a lo que vamos a platicar ahorita en la fisiopatología. Por eso que el vínculo paterno, de que nuestros padres tengan alopecia temprana antes de los 30 años, a nosotros como sus hijas mujeres nos puede desencadenar un síndrome de ovario poliquístico. La fisiopatología. Vamos a ver que es una naturaleza compleja, es una condición multifactorial, como ya dijimos en la etiología, que involucra disfunciones del eje hipotálamo hipófisis ovárico, alteraciones de la esteroidogénesis y las hormonas como la hormona antimuleriana y la hormona luteinizante. Vamos a tener que al tener todo esta condición multifactorial, podemos desencadenar una hiperinsulinemia, que va a afectar al 70% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Este va a ser un indicador temprano de que la resistencia a la insulina va a estar sensibilizada y alterada a las catecolaminas para la lipólisis. La resistencia a la insulina, en este punto, va a interferir con la desensibilización normal de la hormona luteinizante, sensibilizando al ovario ante esta hormona, por lo cual va a disminuir la síntesis hepática de la proteína de unión, IGF-1, potenciando la disponibilidad de andrógenos libres. También vamos a tener alteraciones foliculares ováricas, que van a hacer pues tres como características, ¿no? Una disfunción de las células teca, que estas van a sobreexpresar las enzimas clave en la síntesis de andrógenos, provocando un exceso de andrógenos. Va a haber una luteinización temprana o prematura. En esta, las células de la granulosa se luteinizan antes de tiempo. Quiere decir que debido a ese exceso combinatorio de andrógenos e insulina, lo que estimularán de más el reclutamiento inicial de folículos primoideales para frenar la selección del folículo dominante, causando una acumulación folicular. También va a haber una falla en la ovulación, que esta alteración de los niveles de IGF-1 van a romper el bucle de la retroalimentación con la hormona folículo estimulante, que es necesaria para la maduración folicular, derivando en la oligoovulación. Quiere decir que vamos a ovular a veces sí, a veces no. Por eso la infertilidad en esta patología. Por último, va a haber un aumento de la LH y una disminución de la FSH, por una desregulación de las gonadotropinas, bloqueo de la aromatasa, conversión del estroma y un riesgo endometrial. O sea, en la desregularización de gonadotropinas, la alteración hormonal ovárica daña la liberación pulsátil de hormonas liberadoras de gonadotropinas, lo que va a resultar en un aumento de la hormona luteinizante y una disminución de la folículo estimulante, como ya lo dijimos en el inicio. Va a haber un bloqueo también de la aromatasa, y al haber menos folículo estimulante va a disminuir la actividad de la cromatasa en la granulosa, impidiendo la conversión normal de androgenosa a estradiol, rompiendo el ciclo ovulatorio normal. En la conversión del estroma, los andrógenos excedentes se van a convertir en estrona en el tejido adiposo, y va a haber un riesgo endometrial, ya que la producción continua de estrógeno genera una retroalimentación crónica del eje hipotálamo hipofisario gonadal y estimulando al endometrio de forma sostenida, por lo que puede inducir a hiperplasia endometrial. En este tipo de pacientes vamos a ver un cuadro clínico muy específico,
que van a ser los signos de hiperandrogenismo, que viene siendo el hirsuturismo, que es el crecimiento de vello excesivo en las zonas dependientes de andrógenos, como el labio superior, el mentón, el tórax. Va a haber acné inflamatorio severo. Este acné va a ser muy resistente a la terapia convencional y normalmente va a ser en el tercio inferior del rostro y del cuello. Va a haber una alopecia androgénica principalmente en las áreas de la coronilla y pues vamos a ver mujeres con entradas. Virilización, la voz se les puede hacer un poco más grave, más como masculina, por así decirlo. También vamos a ver a las pacientes que van a tener una disfunción ovulatoria y reproductiva, como por ejemplo los trastornos del ciclo menstrual. Va a haber pacientes con oligomenorrea, amenorrea, sangrados uterinos anormales y pues infertilidad. Si no tratamos esto, nuestras pacientes no se van a poder embarazar hasta que lo tratemos. También van a tener manifestaciones metabólicas como la acantosis nigricans, que es la línea oscura que se hace en el cuello. Vamos a ver obesidad central o visceral y los componentes del síndrome metabólico, o sea que tenga comorbilidades. Les voy a presentar brevemente una historia clínica para entender un poquito más el tema. Vamos a ver que tenemos una paciente femenina de 24 años de edad, estudiante, que su motivo de consulta es una irregularidad menstrual y dificultad para bajar de peso. Ay, disculpen, estoy un poco enferma. Sus antecedentes de importancia es que su madre tiene diabetes mellitus tipo 2, su padre tiene hipertensión arterial y calvicie prematura. En los ginecobstétricos, su menarca fue a los 12 años, tiene un ritmo menstrual irregular desde la adolescencia, actualmente con ciclos de 45 a 60 días de duración, con sangrado escaso de 3 días de duración, 0 gestas, 0 partos, 0 abortos. Y su inicio de vida sexual activa fue a los 21 años y utiliza el preservativo de forma irregular. Vamos a ver que su padecimiento actual inicia aproximadamente hace 2 años al presentar ganancia ponderal de 8 kilos sin causas aparentes, acompañada de retrasos menstruales prolongados. Además, refiere a la aparición de vello grueso en zonas no habituales, que vienen siendo el rostro y el abdomen, y lesiones acnéicas, en la región de la mandíbula, que no mejoran con tratamiento tópico. En la exploración física vemos que sus signos vitales son normales. Vemos que en la antropometría pues tiene obesidad y sobrepeso y obesidad abdominal. La paciente está consciente, orientada, con facies con lesiones papilamentosas activas en región mandibular y de mentón, y se observa vello terminal grueso en el labio superior, en el mentón, en la línea alba y región intramamaria. Presencia de placas hiperpigmentadas aterciopeladas en la región posterior del cuello, en ambas axilas, compatibles con la acantosis nigricans. Los laboratorios vamos a ver que la LH está elevada, la FSH está normal o baja, la testosterona está elevada, la prolactina está normal y la TSH está normal. Del perfil metabólico solamente vamos a ver que la insulina está elevada, que tiene un OMA de 5.2, que es compatible con resistencia a la insulina, y en el laboratorio, en el ultrasonido, vamos a ver los ovarios aquí en la imagen inferior derecha, que tiene la morfología poliquística. Los circulitos negros van a ser los quistes en el ovario. En el ovario izquierdo. El diagnóstico diferencial, vamos a ver una hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, que la vamos a descartar por los niveles normales del OHP, 17 OHP, La hiperprolactinemia se excluye por los niveles normales de prolactina sérica. Disfunción tiroidea se va a descartar por la TSH en rangos normales, y el síndrome de Cushing se descarga por la ausencia de estriación purpúrea en el abdomen. Y el diagnóstico definitivo va a ser el síndrome ovárico poliquístico metabólico, que cumple con los 3 criterios de Rotterdam: oligoovulación clínica, hiperandrogenismo clínico y bioquímico, y morfología de los ovarios poliquísticos por ultrasonido, que fue lo que vimos anteriormente. En el tratamiento pues vamos a hacer un plan no farmacológico y farmacológico, que va básicamente incluir
dieta y ejercicio. Y en el farmacológico pues vamos a iniciar la metformina, 850 microgramos vía oral cada 12 horas. Y para la regulación del ciclo y el manejo del hirsutismo vamos a manejar anticonceptivos orales combinados, 2 microgramos de etinilestradiol y ciprotectonoma, vía oral, una tableta cada 24 horas por 20 días con 7 días de descanso. Y después vamos a hacer una cita para control y seguimiento. Las complicaciones en esta paciente pues pueden ser, como bien dijimos ahorita, la esterilidad, complicaciones obstétricas, que haya mucho sangrado, en un dado caso que se embarace, el cáncer de endometrio, por lo que dijimos de la cascada de la testosterona, enfermedades metabólicas y cardiovasculares que desarrollen diabetes mellitus, hipertensión y enfermedad hepática estatóxica asociada a disfunción metabólica. El pronóstico en este tipo de pacientes pues es excelente, pero la morbilidad a mediano y a mediano plazo es directamente proporcional al control metabólico. Vamos a decir que en el pronóstico reproductivo, el pronóstico para lograr un embarazo es bueno, pero suele requerir intervención, como ya lo mencionamos. Y las intervenciones van a ser el control metabólico, que va a ser la pérdida de peso y el tratamiento con la metformina antes de embarazarse. Y vamos a utilizar también inductores de la ovulación como el letrozol. La mayoría de los pacientes logran concebir con este medicamento, y el control prenatal, que va a ser súper importante, ya que si estos pacientes se embarazan van a tener un mayor riesgo de desarrollar diabetes gestacional, preeclampsia y parto pretérmino. Y a largo plazo vamos a verlo en pacientes ya con condiciones de riesgo crónico metabólicos, como las cardiovasculares y metabólicas. Hay un 3 a 5 veces más el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico, estatosis hepática no alcohólica. En lo oncológico, el estímulo estrogénico, o sea, hay que vigilar esto, vaya, porque el estímulo estrogénico crónico sin oposición a la progesterona genera una proliferación endometrial continua y se eleva significativamente el riesgo de hiperplasia endometrial y cáncer de endometrio. Y pues la salud mental. Va a ser bien importante también referir a nuestra paciente con psicología, ya que pues este síndrome se relaciona con tasas elevadas de ansiedad, depresión y alteraciones de la imagen corporal, ya que pues no va a ser secundario al aumento de peso, al hirsuturismo, al ver la lactantosis nigricans y a ver todo este tipo de cambios físicos en nuestro cuerpo. Y como conclusión, pues vamos a decir que el síndrome de ovario poliquístico ha dejado de ser considerado un trastorno puramente ginecológico, va más allá del ovario. Hoy se reconoce como una enfermedad metabólica y sistémica compleja, donde la resistencia a la insulina y el hiperandrogenismo forman un círculo vicioso bidireccional. Su diagnóstico requiere un enfoque integral, descartando siempre otras endocrinopatías, y pues no existe un síndrome ovárico poliendocrino único, sino una representación clínica diversa, o sea, es un fenotipo heterogéneo que abarca desde la esfera dermatológica y la reproductiva hasta la metabólica, como ya lo mencionamos en la fisiopatología. La intervención oportuna va a ser el pilar fundamental del tratamiento. Son las modificaciones al estilo de vida que ya mencionamos. El intervenir de forma temprana no solo va a mitigar los síntomas actuales, como la irregularidad menstrual o el hirsutismo, sino que es la clave para prevenir complicaciones graves a largo plazo, como la diabetes tipo 2 y el riesgo de oncológico endometrial. Por mi parte sería todo. Les dejo la bibliografía y de antemano una disculpa, ya que estoy enferma. Y muchísimas gracias.